Empezando. Buenas Hola, noches, bienvenida. buenas noches, buenas noches. Ya va que no te escucho bien. Ajá. ¿Cómo estamos? Mira, llegó Danielo para la fiesta. Bienvenido, Danielo. Puntualito. Sí, ¿sabes qué pasa? Que no, esta nueva plataforma de Instagram a mí me tiene como un poco complicada. Porque me voy a conectar. Qué bueno que mencionas eso, muchachos. Estamos Sí. en conversaciones para expandirnos. ¿Qué les parece? Pues sí, vamos a ver cómo lo logramos, porque de verdad que hacerlo solamente por una sola vía, pues nos parece que la gente se está perdiendo lo que estamos diciendo, porque nada más no nos encuentran. Exacto, exacto. Entonces, bueno, vamos a ver, durante esta semana vamos a estar en reuniones y muy probablemente para la próxima edición ya tenemos unas nuevas noticias importantes. Así que vamos creciendo, vamos progresando y eso es gracias a que nos acompañan, a que se quedan con nosotras. Y nada, esta temporada me gusta mucho, bueno, porque nosotros somos The Bridge y The Bridge es dos puntos de vista y dos Total. perspectivas. Y la vida son perspectivas. Entonces, me gusta mucho que desarrollamos el mismo tema desde diferentes perspectivas y que siempre hay un punto De encuentro. medio de encuentro, porque es que así es la vida, podemos pensar diferente, estamos en un momento que, hola Gaby, bienvenida, Gaby, bienvenida. estamos en un momento que estamos como muy cerrados de mente, si todos no pensamos igual, nos llenamos de Sí, rabia. estamos viviendo un momento bien particular. By the way, yo cambié de ser hoy porque sentada ya como que hay que cambiarle el ambiente a veces. Ahí la columna se te pone Sí. erguida. Pero sí, yo creo que estamos viviendo un momento en donde todo el mundo quiere tener la razón y nadie está dispuesto a ceder. Sí, entonces me parece muy chévere porque en la primera temporada tocamos temas que iban mucho, mucho a la ayuda de la persona en el Ujú. confinamiento, Total. viviendo lo del confinamiento. Y ahorita estamos ejerciendo diferentes puntos de vista y me encanta porque eso es lo que representa la segunda temporada, las perspectivas diferentes que podemos llegar a tener. Exacto. Y que uno, es decir, no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo, pero ese es su punto de vista y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo. Y mientras más escuchamos puntos de vista, más crece nuestro mapa mental. Entonces, ese básicamente es el mensaje de esta segunda temporada. Y quién sabe, a lo mejor Cuéntame. te hace cambiar de opinión porque es válido cambiar de opinión también. A mí me encanta que me hagan cambiar de opinión. Me Bueno, encanta. vamos a comenzar el tema de hoy. Se ve y se escucha bien, ¿verdad? Vamos a comenzar el tema de hoy y bueno, Bélica, Sí, bueno, introduce el tema. voy a introducir el tema porque este programa, número 3, ¿no? ¿Ya vamos por el 3? Número 3 ya. Número 3 de la segunda temporada le corresponde a la visión de Wenmar hacia un tema que es como cliché, uno siempre escucha, no, que tranquilo, que el tiempo tiene todas las respuestas, el tiempo cura, el tiempo tiene la razón, no se preocupen. Y hoy vamos a ver desde los ojos de Wenmar, desde el humano, desde la psicóloga, que el tiempo no siempre tiene la razón. Y esto es muy importante, muy importante. Así que hoy voy a estar asumiendo el rol de entrevistadora, que es como mi zona de confort. Me encanta ser yo la preguntona. Y vamos a darle la bienvenida a Wenmar con este tema. Así que, todo tuyo. Wow. Bueno, gracias por esa introducción. Sí, esto es un tema que yo quería hablar porque normalmente cuando alguien pasa por un evento, no vamos a decir traumático, pero complicado en su vida, lo primero que la gente te dice es no te preocupes que el tiempo todo lo cura. Y eso es algo que es irreal en muchos sentidos, porque estamos viendo cómo la sanación mental está como alineada a la sanación física y no siempre es así. Porque, digamos, la mente es una cosa muy complicada y las emociones también son complicadas. Y no necesariamente el tiempo hace que mejores. A veces el tiempo lo que hace es que te pone peor. Sí, hay cosas que dependen de eso. No es como una herida que te haces en la piel que realmente el tiempo lo va a sanar. Es tu mismo Exactamente. sistema. Y tú mismo, y sin embargo, fíjate, te puede dar sorpresa porque yo misma me hice una herida, ni siquiera me la hice yo, fue un procedimiento médico y el tiempo
sea, se tardó mucho más tiempo de que el mismo, hasta el médico esperaba. Es más, a Y mí me eso dio un es un caso segundo. que si tú no me lo cuentas y yo no lo veo, no lo creo. Mira, para que tú veas, yo el lunes estuve en una consulta médica y justamente me estaban viendo como la herida y dieron como una clase lo que pasó. Yo decía, señor, pero es mi herida, o sea, estoy aquí. Es un Porque caso clínico. es un caso clínico. Y el doctor me dijo, pero muchacha, tú sí eres rara. Y él me dice, lo que te pasó a ti le pasa al 1% de la población, si no es menos. Pero pasa, pero pasa. Pero pasa. Ujú. Entonces, lo que yo creía que me iba a tomar 1 mes y medio, me ha tomado casi 9 meses. Wow, ya va para la tercera temporada la herida. Ya va para la tercera temporada. Gracias a Dios, ella ya está sana. Ahora lo que tiene es como que terminar de cicatrizar. Pero fíjate cómo no importa lo que yo hubiese hecho, igual se presentaron cosas en el camino que si yo no hubiese tomado cartas sobre el asunto todavía estuviera abierta. No, no solamente abierta, infección, problemas, mucho Cualquier más cosa. tiempo. Entonces, hay algo El- que es una realidad, que es que el tiempo puede ser a tu favor, la cuidando el temporada ladito del para las Scar. personas que nos escuchan. La tercera temporada se llamará The Scar. Esa es la cicatriz en inglés. Qué chistoso. Sí, Entonces, el tiempo tiene un rol importante, sí, pero también qué es claro. lo que hacemos en ese tiempo. Exactamente. Entonces, cuando tú, y por eso es que tú ves que hay gente que pasa mucho tiempo en el mismo estado, y te estoy hablando Sí, de años, sí. ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, y de esto yo me voy a agarrar de una cosa que tú me preguntaste el otro día. Tú me dijiste, Juan Mar, ¿cuánto es el tiempo que más tú has tenido a alguien en terapia? Yo te dije que bueno, que yo creo que la persona que yo había tenido más tiempo en terapia había sido 2 años, pero después me puse a pensar, y yo tuve una chica que tuvo 4 años conmigo. Wow. ¿Y por qué? Es porque, bueno, yo trabajaba con cosas que eran muy complicadas y que había como que desmembrarlas una por una. Claro, desmembrar una por una da dolor. Entonces, ¿cómo tú haces eso? O sea, la persona igualito tiene que destapar esas heridas, porque no hay forma de curarlas si no se destapan. Pero no lo puedes hacer de manera irresponsable y como de un solo trancazo para ver si me curo de una vez, porque eso puede tumbar a cualquiera. Entonces, Claro. la idea es hacerlo en un periodo de tiempo. Y pues evidentemente a medida que tú vas sanando cosas van saliendo otras y van saliendo otras. Y no necesariamente es que la persona estuvo mal los 4 años, porque la gente piensa, bueno, pero es que como yo puedo durar en crisis y no funcionar 4 años. No, se trata de que tú tienes un espacio en donde en ese momento tú estás trabajando cosas y sigues Bueno, con tu vida normal. yo te iba a contar algo que cuando tú este tema fue una proposición tuya. Yo conozco dos personas mayores que enviudaron hace muchos años, te estoy hablando 35 años, y todavía visten de negro, y todavía tienen la ropa del esposo en el closet, y todavía están sufriendo muchísimo esa muerte. No por desprestigiar ni minimizar lo que es el dolor de perder a tu pareja, a tu alma gemela, a tu compañero, pero es una decisión de pasarte la vida en dolor. El tiempo no juega nada a tu favor. Nada a tu favor. Tu decisión fue permanecer en un constante y permanente estado de dolor. Entonces, eso el tiempo lo cura todo, no aplica en estos casos. A ver, yo creo que no hay cosa, el dolor de una pérdida, de una muerte, es una de las cosas más difíciles de superar para el ser humano porque realmente es la pérdida de alguien que no va a volver. Lo que pasa es que la gente asocia esta pérdida con la pérdida del amor. Y el amor no se acaba porque la persona no está en cuerpo presente. El amor continúa porque el amor lo sientes tú. Lo sentía la persona, pero también lo sientes tú. Entonces la gente tiende a preservar el dolor pensando que está honrando al ser querido que se fue, porque si a mí me deja de doler, significa que esa persona ya no existió. No Y eso, existió. y eso, ya va, ¿cuándo qué? Cuando yo pasé por un evento fuerte en mi vida, me dijeron, el tiempo lo cura todo. Me causaba ansiedad porque sentía que mientras estaba
mal, el tiempo no pasaba. Mira, Eso también es otra fantasía. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es importante, primero, no ser compasivo con uno mismo cuando te pasan cosas. Y no ponerte un periodo de tiempo establecido, porque al final del día el que se está poniendo presión eres tú mismo. exacto. Y tú no sabes cuánto tiempo te va a tomar, tú no sabes qué es lo que hay debajo de ese dolor, tú no sabes cuánto tiempo te va a llevar y qué tantas cosas vas a tener que hablar para que tú te puedas, no es que te va a dejar de doler, porque a ver, la muerte de un ser querido no deja de doler. O sea, no es que tú te vas a parar dentro de 10 años y te vas a recordar de la persona y no te deja y te va a dejar de doler, pero tú vas a pasar como de un estado de ese dolor insoportable a la tristeza, en Sí, donde sí, tú, lo en donde aceptas, tú, lo aceptas. en donde tú vives entendiendo que esa persona ya no está aquí de cuerpo presente, pero que eso no hace que tú tengas que dejar de querer a esa persona porque ya no está, o tengas que continuar con tu vida de la misma forma que la vivías antes porque esa persona ya no está. Entonces, ¿estás de acuerdo que todo parte de una decisión? Porque yo también conocí a otra persona que me decía, yo nunca me voy a enamorar de nuevo, yo nunca voy a hacer nada de nuevo porque es que yo no me divorcié. Yo sigo casada, solamente que mi esposo está muerto. Entonces, es Bueno, una creo que decisión. o sea, yo creo que todas las personas en algún momento hemos dicho eso. Yo no me voy a volver a enamorar. Ah, sí. Claro, todos los Pues hemos, eso me recuerda, no bebo más nunca, ajá, cuando tienes el y ratón al llegó otro día. alguien y pum, te borró, te miró y se te cambió el universo. Claro, tiene que haber una apertura para que eso pase, ¿no? Y una decisión, lo que digo yo, Y una una decisión. decisión. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo que el tiempo no lo cura todo, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que entender es que uno tiene que reconocer que emocionalmente estás pasando por un proceso de pérdida. Y no necesariamente tiene que ser un duelo de una muerte, sino un proceso de pérdida. Estoy haciendo notas, no creas que no te estoy viendo. No, sí, y a veces ni siquiera es un proceso de pérdida, porque la vida está llena de incidentes que no necesariamente tienen que ser pérdidas de personas, también pueden ser pérdidas emocionales, pueden ser, eh, la vida te pasó un accidente. Mira, en la vida a nosotros nos pasan accidentes con acontecimientos y nos pasan accidentes con personas. Hay gente que en tu vida, por alguna razón, marcan un antes y un después. Sí, Una gente lo hace de manera saludable y bonita porque tuviste una relación en donde tú puedes, y eso ayuda a que tú puedas recordar a esa persona con amor y con cariño, y hay gente que te hace daño. exacto. Me hiciste acordar del caso de esta chica colombiana, mi señorita Colombia, que perdió parte de su pierna en Ujú. una cirugía, y esto es una pérdida de una parte de ti. ¿Sí? Es una Y parte de ti. es una parte de ti. Y ella puso y su decisión fue vivir lo mejor posible a pesar de. Fue una decisión, como vuelvo. Ella tuvo la decisión, tuvo el reconocimiento del proceso y pasó a un tercer paso que es motivar a las personas desde su historia, desde su realidad. Ella puso un post muy chévere que dice, que el otro día lo puse y dije, wow, que es verdad. Ojalá todos pudiéramos ver la vida de esa manera, de esa perspectiva. Que de la luna aprendió que no hay que estar completo para estar bien. Y eso me dio muy duro porque es que a veces uno le cortan el pelo mal y se vuelve loco y, ay, me cortaron demasiado. Esta chica se quedó sin una pierna y que vea las cosas así, esa decisión de vivir bien. Entonces, ¿y cuál fue su tiempo de duelo? Bueno, No fue de tanto, repente todavía lo está viviendo. Lo que pasa es que nosotros no estamos dentro de ella. Lo que pasa pero es que ella fíjate decidió vivir un duelo de manera diferente. O sea, el hecho de que ella eso. tenga una actitud positiva ante eso no significa que no siga siendo un duelo. No, ella lo dice, Eh, incluso ella tiene que tomar pastillas y todo, pero fíjate la perspectiva, o sea, hay personas que viven un duelo, que se encierran en un cuarto y no salen más, y esta muchacha aprendió a montar bicicleta, está bailando champeta en una silla, está nadando, lo está viviendo de una manera completamente diferente, sí, total. y la aplaudo de pie.
Eh, y yo te digo, yo creo que eso es un ejemplo de positivismo, que yo creo que es lo que la gente busca ver cuando alguien está pasando por un proceso difícil, pero no necesariamente eso es el caso de todo el mundo. Es decir, hay gente que sí necesita encerrarse en una cama a llorar, porque lo necesita, porque nosotros, yo creo que ese es como otro paso en donde cuando tú dices, me está pasando algo y ay, mira, esta es mi prima o la prima, eh, la gente se obliga a estar bien. Y eso también es súper contraproducente si no es un estado real. Es Exacto. decir, yo creo mucho en esto de ver ver las cosas de forma positiva, en tratar de ver la mejor cara de la moneda, pero hay días en que no puedes. Hay días en que no quieres estar bien con ese pensamiento positivo. Y está bien no estar bien. O sea, esta cosa que la gente te dice, tienes que ser fuerte. No tienes que ser fuerte. Tú Te tienes que puedes ser caer, tú. no te puedes caer y está bien caerse, o sea, cáete, porque del suelo para abajo ya no hay nada. El Exacto, problema exacto. no es cómo te caes, el problema es cómo te levantas. Yo no soy muy Entonces, yo no soy muy del creer de ser positivo, juro. Soy positiva, soy muy claro, positiva. Pero no creo que uno deba ser positivo, a juro. Creo que uno debe ser inteligente y buscar la manera de vivir de la manera más cómoda. Pero parte de tus procesos, hay personas que le ayuda llorar en la cama mucho tiempo, pero hay personas que no es que no se lo permiten, es que de verdad no lo necesitan tanto, lo ayudan otras cosas. Se sienten claro, mejor de otra manera. Entonces es vivir el proceso de la manera que lo necesites vivir. por supuesto. Por eso te digo, no, o sea, yo me cuido mucho de poner como ejemplos de superación, porque eso le funcionó a esta persona en un momento específico que pasó por si tuvo una situación extremadamente difícil y que probablemente todavía la está atravesando. ¿Así? Eh, Por supuesto. y que va a vivir con eso el resto de su vida. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas en redes sociales, uno ve el lado bonito de la cara, pero no ves el otro lado, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es importante que uno aprenda a conocerse a sí mismo y a hacerse responsable. Yo creo que yo casi todas las sesiones que hemos tenido, yo lo primero que digo es hacerse responsable, que no es echarte la culpa. Sí, Hacerse no, responsable es no es lo mismo. pararte enfrente de la situación y ver qué puedo hacer mejor. Y es que la palabra responsabilidad significa habilidad de responder. Claro, pero la No gente la tiene que ver con confunde. culpa. Exacto, la gente la confunde. Cuando la gente te dice no, porque uno tiene que hacerse responsable, la gente se siente atacada, porque creen que les estás echando la culpa de lo que le está pasando. Y realmente no. Es entender que esto te pasó, es horrible, probablemente, y no es tu culpa que te pasara en la mayoría de los casos, porque los accidentes, y hay muchas cosas con las que yo trabajé, pues yo trabajé con muchas víctimas de violencia que realmente no tenían ningún tipo de responsabilidad en lo que le pasaba, pero les pasaba, fueron víctimas de violencia. Y entonces, entonces la gente se empieza a empezar a preguntar cosas que probablemente de las que nunca va a tener una respuesta. ¿Por qué esta persona me hizo esto? Mira, probablemente no lo vayamos a saber nunca, pero es un suceso que te pasó. Entonces, ¿qué es lo más positivo que podemos sacar de ahí? Y eso es la parte en donde tú te tienes que hacer responsable. Donde te tienes que hacer responsable, donde tienes que tener la habilidad de responder. Me gustó Donde eso. tú tienes que tener la habilidad de responder ante esto que probablemente no vas a entender nunca, pero que te pasó. Exacto, y lo hemos dicho antes, que no importa buscarle nombre o a veces, ¿saben? No se tiene que entender tanto la cosa, sino más bien No. responder. No hay necesidad Entonces, de sentirse atacado por la responsabilidad, porque como ya lo definimos, es una habilidad, es algo bueno. claro, cuando nosotros decimos el tiempo lo cura todo, estamos poniendo la responsabilidad afuera. Y Y nunca. eso no funciona. Y no funciona porque tú lo mismo lo ves, el tiempo sigue pasando y la gente sigue viviendo exactamente el mismo círculo de cosas que le van a seguir pasando. Porque la vida es un círculo y cuando tú no te los terminas de cerrar, se repiten.
Claro. La tarea hasta que uno no la termine, se la repite. ¿Te acuerdas Exactamente, cuando íbamos en el colegio que si no aprobamos las materias íbamos a reparación? Tienes que pasarlo. claro. Entonces, yo creo que una de las cosas como más complicadas, y eso es absolutamente entendible, es que la gente quiere obligarse a sentirse bien sin pasar por la tristeza y el dolor y la pérdida que eso generó. Entonces ahí no hay aprendizaje, hay un tape y un bloqueo emocional. Bueno, yo no te soy, o sea, yo creo que la gente tiene este concepto de aprendizaje de las situaciones malas que te pasan en la vida y yo particularmente, yo creo que tú puedes aprender tanto de las buenas como de las malas. Lo que De pasa es que todo. uno se acuerda más de las malas y piensa que uno aprendió más de las malas. Y Yo realmente, creo como tú y le agrego otra cosa. Yo creo que nosotros podemos mandar y recibir los mensajes sin sufrir. exacto. Y yo no creo que tú tengas que perder algo para aprender a apreciarlo. Es decir, Totalmente. si lo perdiste y no lo apreciaste en el momento, es porque realmente no, esa es mi percepción personal. Ahí, Janet, yo no te estoy hablando como Sí, sí, psicóloga. estás hablando Te estoy hablando como desde buen tus ojos. pasante lo que piensa. O sea, yo creo que en el momento en que tú tienes algo y en el momento en que lo perdiste fue que lo valoraste, es porque realmente lo que ahí se juega mucho el ego. En donde no, esto es mío y nadie me lo quita, pero mientras lo tengo no lo toco. O sea, es Claro, como, depende de lo que hayas perdido. Acuérdate la semana pasada que estuvimos hablando de la salud mental. Cuando tenemos las cosas no nos damos cuenta. sí, exactamente. Claro, pero yo estoy hablando como que de ciertas cosas bien concretas. Puntuales. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entender que detrás del dolor hay aprendizaje, detrás de la alegría también hay mucho aprendizaje. O sea, detrás de Total. todas las experiencias que uno vive en la vida hay mucho aprendizaje. El que De la decide, empatía. el que decide si quiere atravesar ese camino o no es uno. Así es. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de este proceso en donde el tiempo no lo cura todo, yo creo que el primer paso es tratarse con compasión, como te lo venía diciendo, Con pasión. compasión, que no tiene que ver lo mismo de me siento mal y das el latigazo, esto es mi Vamos culpa. a No, 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 diferenciar la compasión de la lástima. total. Ujú. La compasión es entender que esto me está pasando y que yo me voy a sentir mal y que me voy a sentir bien y que un día me voy a parar llorando y de repente me voy a acostar riendo y es totalmente normal. Y la lástima por uno mismo, en donde uno pasa por un proceso en donde no se perdona, es estar constantemente recordando ese suceso y sintiéndome mal por eso. Y vuelves a lo mismo, te victimizas y pierdes la habilidad de responder. Exactamente. Porque te quedas como revolviendo ese dolor constantemente. Y no puedes Es como salir. lavar ropa con agua sucia. Ajá. Me encantan A tus ver, analogías cochinas. entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entra como en este paso, en reconocer el dolor emocional y en qué consiste, es que te das el permiso de estar mal sin estar mal. Y eso es lo que hemos dicho muchas veces, it's okay not to be okay. Eso es hoy. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Entonces, en este sentido, cuando tú dices, no puedo más y te derrumbas, aquí estamos. Claro. Vamos a ver en qué te puedo ayudar a levantar. Pero mientras tú empiezas a poner soluciones temporales, ¿no? Y no dejas de sentir ese dolor, él no vas a mejorar. Y eso pasa Lo que pasa es mucho. que hay un terror horrible que sucede segundos antes de caer así en el fango, pero en el hoyo. De que tú sabes, es como cuando vas a vomitar, que ya tú sabes que el cuerpo se te está espelucando y que vas a vomitar y que es irremediable, vas a vomitar. Pero uno lo trata como de desesperadamente de detener. Eso Y te pasa pasan, también. y te pasan los ataques de pánico, te pasan que no te puedes concentrar, te pasa la falta de sueño, te pasa un montón de cosas y empiezas a somatizar y puedes vivir así el resto de tu vida. El resto de tu vida. Yo aprendí mucho de eso cuando yo estuve, mi primer embarazo, yo tomé clases de hypnobirthing, que es como que
unas clases donde te enseñaban a fluir, porque el parto lleva muchísimo dolor físico. Ujú, Entonces, ¿cómo te enseñaban a no pelear con el cuerpo y el proceso, sino fluir? Es ujú. como soltar y dejar fluir y que el cuerpo vaya abriendo y que tus huesos y tus caderas, todo vaya abriendo para que Y sucedan todo las se va cosas, alineando. todo se vaya alineando. Es muy importante en esos procesos fluir. Sí, bueno, fíjate que en eso hay una cosa que uno tiene que es como tomarse su tiempo y vivir el presente. Tenemos un bridge antes de las 8:30. Pues yo creo, tómate tu tiempo y vive el presente. Y esto te lo digo en qué sentido. A ver, no hay un tiempo cronológico para superar las cosas. Y te lo voy a poner con el ejemplo una de las cosas más dolorosas con las que yo he trabajado. Cuando una mamá, o sea, cuando un padre pierde un hijo. Mm, no lo diga. Qué horrible. Ese es uno de los dolores más terribles que puede pasar un ser humano porque es hasta antinatural como lo vemos, ¿no? Nosotros nacemos y pareciera que los hijos van a vivir más allá de uno. Yo siento que no hay o sea, no puede haber un dolor más horrible que ese, de verdad. Es uno de los duelos más difíciles de manejar, porque aparte, cuando una persona ya no está, al principio, los primeros meses, pues la gente logra como entender que tú estás como en este proceso de luto, tal. Pero llega un momento en que la gente empieza a seguir con su vida y el dolor no se te va, el El dolor dolor está se ahí queda. y ese dolor es profundo y lógico. Sí, es que las emociones no tienen lógica. Las emociones son Entonces ahí es cuando emociones. ¿cómo tú le dices a una mamá? No, señora, pero ya usted El tiene, tiempo lo cura todo. ajá, No, no aplica. no existe forma en que Mm, yo le pueda decir a una persona, señora, es que el tiempo lo cura todo. Porque es que no, eso no es verdad, no es verdad. eso no es verdad. Las heridas emocionales, hablando de heridas emocionales, ya las físicas, bueno, el 99% de los seres humanos que no sean buen mar se curan solos. Pero esa herida emocional no va a desaparecer nunca. Entonces, ¿cuál es el trabajo ahí de uno como terapeuta? Acompañar a la persona en su dolor. Porque hay una realidad. Toda la gente que está a su alrededor en algún momento se va a cansar. Ujú. Y le van a preguntar, pero señora, usted esto le pasó hace 10 años. Y ella lo sigue recordando todos los días como si fuera ayer. ¿Sí? Y El probablemente tiempo lo no vaya a pasa. recordar y probablemente lo vaya a recordar el resto de su vida como si fuera ayer. Entonces ahí, pues, yo creo que lo importante es primero ver si la persona tiene otras cosas de que agarrarse en su vida, porque eh, normalmente la gente tiene más de un hijo y entonces es como entender, mira, hay un dolor presente que no se va a acabar, pero también hay una vida que continúa y que tú Exacto. vas a formar parte de esa vida. Eso en el caso de que hayan más hijos, ¿no? Eh, y tratar de buscar cosas en el presente de lo que la persona se puede agarrar y que se siga. Yo he visto muchos casos de personas que tienen pérdidas y dolor y agarran todo ese dolor y lo transmutan y entonces, por ejemplo, si se le murió el hijo de cáncer, abren fundaciones y ayudan niños Ajá. con cáncer. ¿Sí me entiendes? Como que Y eso los buscan, ayuda a tramitar el dolor, exacto, lo he que es visto lo mucho. importante. Entonces la gente, a ver, yo no te estoy diciendo que te va a dejar de doler, te estoy diciendo que vamos a emprender juntos como emprendemos un camino en donde no es que te duela menos, es que puedas vivir con eso. Sí, que Porque sea si no se hace soportable, que sea insoportable. funcional, que puedas respirar, que puedas estar en la sociedad. Sí. Que al final del día yo creo que a una persona en ese sentido ya no le importa mucho estar en la sociedad, no, pero entonces hay que buscar cosas que realmente le importen, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante para ti en este momento y cómo lo vamos a vivir? Exacto, exacto. Y se trata, por eso te digo, se trata de encontrar cosas de que agarrarte para seguir viviendo, porque si no te mueres en vida. Exacto. Entonces, si el tiempo no lo cura todo, porque ya me quedó muy claro,
Cuando tú me dijiste este tema, yo dije, ya va, pero el tiempo puede jugar a tu favor, claro, lo estoy viendo desde mi perspectiva, pero Claro. yo no me había puesto a pensar a la madre que pierde un hijo, ¿qué va a estar curándola el tiempo? El Mira, te lo tiempo voy no a tiene poner nada así. que ver. Una víctima de violencia, de extrema violencia, que tiene estrés postraumático, el tiempo no lo cura todo para esa gente. Ellos siguen viviendo y repitiendo. Es más, te lo voy a poner así, a ti te pasa algo que te causa alguna impresión y tú sueñas con eso. Total. Y yo que Ajá. soy más dramática y peluculosa, todos Imagínate, los sueños. bueno, imagínate vivir en un contexto en donde te haya pasado, que le ha pasado a mucha más gente de la que uno piensa, en donde, te lo voy a poner así, un accidente de tránsito. Tú tuviste un accidente de tránsito bien Sí, a los 18. a los 18 y en algún momento tú no has tenido como flashback de ese suceso. Yo pasé un año que me daba miedo manejar. Ok, bueno, la gente que pasa eventos de violencia extrema, esos flashback los, Flashback. los persiguen por muchos años. De hecho, la gente que va a la guerra y que ve ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que ellos vieron, los persiguen por mucho tiempo, porque eso queda en la mente. Sí, Y cuando, los persiguen, los atormentan. entonces cuando tú empiezas a soñar con estos eventos traumáticos, es porque tu mente está buscando una forma de sanarse también. Pero imagínate, si despierto no estás tranquilo y te acuestas a dormir y tienes pesadillas, ¿en qué momento Tienes tú paz. tienes paz? Y por eso es que la En, gente en el se ejemplo, atormenta. se atormenta. En el ejemplo que acabas de poner, que yo tuve un accidente a los 18 y estaba sola y todo, el tiempo no lo curó todo. O sea, te dije un año porque fue un año lo que me duró, pero a mí lo que me hizo realmente sobrepasar este trauma, si se puede llamar así trauma o evento, fue manejar otra vez. Volver a hacerlo, volver a Pero hay gente que hacerlo. más nunca lo hace. Exacto, pero fue una decisión. Yo dije, Mm. tengo 18, tengo que seguir manejando. Bueno, yo conozco a gente que ha tenido accidentes de tránsito que han sido complicados y más nunca volvieron a manejar. Son decisiones. Claro, y está bien. Es decir, si tú logras manejar tu vida alrededor del hecho de no manejar, bueno, yo tengo carro, yo lo manejo. Pero no porque no quiero manejar, sino porque no lo necesito. Es decir, si tú Son logras... decisiones, lo vuelvo y lo Exacto. digo. O sea, tú Si tú tomaste una adaptas tu decisión. vida a no tener que hacer ciertas cosas y así es como a ti te funciona vivir, está bien. No hay nada de malo en eso. Pero nosotros los seres humanos nos encanta buscar el patio del otro, porque pareciera que el de nosotros está lo suficientemente limpio. Ujú, así es. Entonces, Podemos bueno, hacer un programa entero del juicio, pero ese ese tema es importante, ¿viste? El juicio. bueno, lo que pasa es que yo creo que es muy difícil ser 100% objetivo. De hecho, la, uno dentro de el consultorio lo hace porque estamos en un ambiente totalmente diferente, que es en donde realmente no debe haber un juicio, porque mi papel no es ese, no, o sea, no hay un juicio moral, se puede decir. No hay un juicio moral y yo no creo que ningún ser humano pase la vida entera sin juzgar, es Exacto. imposible, pero sí se puede mejorar muchísimo y se puede ver desde un punto de vista sin una verdad absoluta. Sí, bueno, y eso puede ser otro tema. Los escribo. Sí. Pero bueno, entonces, claro, cuando yo digo esto de toma tu tiempo y vive el presente, lo que quiero decir es que las 24 horas de tu día no puedes estar constantemente pensando en el objeto perdido, lo que te pasó, porque vas a vivir atormentado. Por supuesto. Y ahí es Entonces, donde yo digo que no es positivo, es ser inteligente. ¿Qué te hace es, sentir mejor? entonces, en muchos momentos hay cosas que te funcionan, es decir, hay gente que se enfoca en el trabajo, hay gente que se enfoca en el ejercicio, hay gente que se enfoca en tener una vida social, hay gente que se rumbea lo que tiene y lo que no tiene también. O sea, hay muchas formas de momentáneamente lidiar con ese dolor que es tan terrible y que es insoportable y que para que de alguna forma se vuelva un poco más tolerable. Pero yo siempre he pensado que la mejor estrategia para este tipo de cosas es hablar. Usar un catalizador y sacar y sacar y sacar ese Pero dolor. no es hablar por hablar.
Porque tú puedes repetir lo que te, o sea, tú puedes pasar 10 años hablando de lo que te pasó y aún así no decir nada. Ujú. Es ir y hablar con un profesional. No, y ir como pelando una cebolla, ¿no? Capa por capa. Y ir pelando una cebolla, y no es como, porque no es lo mismo hablar del suceso en sí, es decir, a mí me pasó esto. Por ejemplo, yo choqué a los 18 años y tú hablas del choque y mira, y me pasó esto. Yo no sé si a ti te ha pasado que de repente, a mí me pasa mucho, yo no sé si tiene que ver por lo que estudié o algo, que de repente yo voy a reuniones sociales y de repente la gente te empieza a contar su vida. Y tú como Más o menos. que no está mal, pero no te estoy hablando de su vida, de que mira, yo trabajo en esto, no, no, te empieza a hablar de su vida, Problemas y tal, y uno problemas incómodo y ahí. cosas como, y te empieza a contar porque me hicieron esto y yo viví esto y tal, pero te cuentan como los detalles del suceso. Sí. Pero eso es hablar paja, como decimos los venezolanos. Eso es hablar del suceso. Cuando yo me refiero a hablar, es hablar de tu implicación en el suceso. ¿Qué te refieres con tu implicación? Tu Es parte decir, de... mira, Ay, por ejemplo, esto pasó. Yo te cuento, mira, ayer choqué. Pero si yo te digo, ayer choqué y el tipo se bajó y nos agarramos y tal, a ver si yo te cuento, mira, ayer choqué y me sentía sola, me sentía perdida, no sabía dónde estaba, me asusté, entré en pánico. Eso es implicarme yo dentro del discurso. ya. Hablar de mí, no hablar de lo que pasó, hablar de mí. Claro, claro, porque muchas veces lo vemos como es que el señor no me vio y el señor venía en el celular y entonces yo no lo pude esquivar. Ya Ajá. entendí. Y no se trata de eso. Todo el mundo tiene sucesos en la vida que los pueden marcar. Pero se trata de hablar de ti, de tu implicación, de cómo te sentiste, de lo que pensaste, de, de hablar de lo que tiene lógica y de lo que no tiene lógica de repente. Porque aparte nosotros estamos como perdidos en esta búsqueda de sentido, de a mí me pasó esto porque por esto y tal. Y la realidad es que hay cosas a las que no tienen sentido y que encontrarle sentido tampoco te va a servir de nada. Ni sentirte mejor. Ni sentirte mejor. Entonces Ujú. no se trata de el sentido que tiene la cosa, se trata de cómo estoy implicada yo en ese discurso y en ese hecho que pasó y cómo me siento y qué quiero hacer ahora y si realmente me quiero sentir mejor. ¿Qué pasa si yo suelto ese dolor? Porque, a ver, mucha de la gente que no quiere soltar el dolor es porque detrás de eso hay un vacío. ¿Y qué hago yo con ese vacío? ¿Y cómo lo lleno? Pero es que es como, o sea, los espacios llenos no los puedes llenar. A ver, tienes que vaciarlo para poder llenarlo con otra cosa. El Claro, proceso del vaciado es que es extremadamente doloroso. primero siempre estás vacío, o sea, eso es una realidad. O sea, pero digamos que si esto ya no está, entonces, ¿qué queda ahí? Y créeme que esa sensación de vacío es angustiosa para mucha gente. Porque Claro. si esto desaparece y yo no tengo nada positivo con que llenarlo, lo voy a llenar es de cosas peores. Claro, Entonces es yo creo, cuestión de perspectiva. A mí o sea, a mí como persona, no como coach, cuando yo no tengo algo vacío, me obsesiono por llenarlo de algo positivo. Me obsesiono, o sea, me enfoco ahí. Pero no es el mismo, no es el caso de todo el mundo. exacto, pero esa es tu decisión personal y Ujú. eso es porque, bueno, por decisiones de vida que tú tomas. Pero entonces ahí es donde hay una frase que a mí no me gusta. A mí esta palabra no me gusta porque está asociada a un montón de cosas que están como muy distorsionadas. Pero esta frase en donde dice que te empoderes. Ay, pensé que ibas a decir sí se puede. Ay, no, me dio que escalofrío. O Bueno, cada empoderamiento quien tiene, femenino. yo le tengo como un poquito de respeto porque esa frase, porque yo creo que la gente la ha asociado como con esta actitud agresiva ante la vida y tal. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con entender que lo estás pasando mal,
que tienes derecho a tener rabia y que vas a tener pensamientos negativos con respecto a eso que te pasó. Ok. Porque todo el mundo tiene esa partecita negra en donde dice, o sea, es que esta persona me hizo esto y yo me quiero desquitar. Y ese sentimiento es natural, tú no puedes pelear contra eso. Es como Así es. cualquier sensación en donde te llega, tú la internalizas, las piensas y la dejas ir. El problema está en cuando tú actúas con respecto a eso. Exacto. Termina tu idea, perdón. No, dale, sí. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Quiero darle una pincelada al proceso que has ido como Ujú, llevando, como pelando la cebolla. El tiempo no cura todo, pero hay cosas que puedes hacer que jugando con el tiempo pueden curarte. ujú. Eso es otro bridge, pero no sé qué hacer. Me encanta este tema. Está demasiado bueno, tiene muchas cosas. Entonces, Wenmar nos cuenta que lo primero que hay que hacer es compasivo, que no tiene nada que ver con lástima. Voy a dar un suave resumen de algunas cosas para las personas que entraron después. Durante toda la hora estuvo hablando del tema del tiempo no cura todo. Compasivo, y que no te pongas un tiempo establecido de sanar porque te puede traer angustia o Ujú, ansiedad. claro, El tiempo es bien relativo y es diferente para todas las personas. Dos, una decisión. La decisión de sanar. Así de sencillo. Una decisión. Luego, reconocer el proceso que estás viviendo para que no caigas en el error de lo que llaman en inglés el denial. ¿Y eso cómo sí, se dice? Negación. negación. Listo. Bueno, vas a caer en negación en algún momento, pero bueno, Pero después, viene después de la decisión. sí. Así que yo creo que si ya tomaste la decisión de sanar, ya no deberías estar en denial. El denial viene después del shock. Lo que pasa es que los procesos no son lineales. O sea, ahí es cuando yo te digo que uno tiene que tener mucho cuidado, por eso es que uno tiene que vivir el presente, porque de repente un día tú decides sanar, pero el otro día te paras y dices, no me importa nada, yo quiero volver, o sea, ¿me entiendes? Hoy Todo quiero esto, sufrir y pones exacto. vallenato todo el día. Hoy quiero sufrir y mañana me quiero sanar otra vez y uno así Y vive. escuchas vallenato, Adel, vallenato, Adel. Luego, vivir el proceso de la manera en que lo tengas que vivir. Esa me encantó, Sí, porque no hay una fórmula para todo el mundo, no, no existe. ¿ok? Listo. El dolor y la alegría también traen aprendizaje. Sí, Luego viene el bridge, que es tómate tu tiempo y vive el presente. Cinco, hablar, pero hablar desde ti, desde internamente, no simplemente hablar de la situación como la situación, sino cómo te afecta a ti. Y luego, la trillada palabra empodérate, pero no que te llenes de poderes de superhéroe, sino que tomes cargo de esa situación. a ver, y yo quiero como completar esta idea porque yo creo que mucha gente tiene pensamientos negativos hacia sí mismo y hacia otros cuando pasa por situaciones dolorosas y luego se siente muy culpable por eso. Y yo creo que es Ya va, importante, pensamientos negativos. sí, pensamientos negativos me refiero a de repente se te ocurre hacerle daño a alguien, pero no desde el daño que tú disfrutas hacer daño, sino que me lastimó y me quiero desquitar, porque eso pasa. Y tú tienes el derecho a pensar lo que tú quieras, mientras tú no tomes acción con respecto a eso que estás pensando. Entonces, ahí es cuando yo te digo que la gente puede llenar ese vacío con cosas positivas o las puede llenar de cosas negativas. Una persona que en ese momento decide hacerlo de forma sana por su propio bienestar, está bien y ese puede ser el camino correcto. Pero una persona que en ese momento decide tomar acción porque, y esto pasa mucho porque, bueno, cuando alguien te hiere y te hiere de forma muy profunda, tú quieres tomar acción con respecto a esa persona, eso también genera pues una cadena de eventos en donde si el primer intento no te funciona, lo vas a hacer la segunda vez y lo vas a hacer la tercera vez. Entonces ese vacío que te está quedando, en donde tú te estás sacando el dolor, te lo estás sacando, pero estás metiendo cosas peores, porque estás Ujú. metiendo sentimientos como el rencor, como el odio, como... Y vivir, no odiar, es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Es muy fácil vivir en el odio.
Primero, porque le pones la responsabilidad al otro de lo que te está pasando. Que yo no te estoy diciendo que sea culpa tuya, porque no es tu culpa. Es culpa de la persona de lo que lo hizo. Pero el dolor que tú estás viviendo, la que tiene la responsabilidad de trabajar en eso, eres tú. Y la decisión de dejar de sufrir en cuanto a esa situación. Entonces, cuando esa situación lo que te hace es que te llenes de rencor, de odio, de resentimiento, tú estás sustituyendo ese dolor por cosas negativas y ese vacío se está llenando, porque los vacíos se llenan, pero se pueden llenar de cosas negativas y de cosas positivas. Entonces, te perdonas por tener esos pensamientos, porque van a llegar, porque tú eres Claro, un ser humano y todos claro. tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero del dicho al hecho hay mucho Del trecho. dicho al hecho, el mucho trecho. Entonces tratas de sanar y tratas de ver las cosas desde otro punto de vista. Y el último punto que yo quería, y que yo creo que esto debería ser otro tema, que es el perdón. Nosotros tenemos una visión del perdón un poco errada, porque pensamos que el perdón es de seguirle dando oportunidades a la gente. O O que le estás agradecer, haciendo un favor a otra persona por perdonarla. exacto, o agradecer todo lo que me hizo y que le vaya bien y le mando luz. Y la realidad es que yo, por lo menos, yo no creo en eso. Porque tú no puedes enviar algo que no tienes. Para tú poder estar bien y para tú poder cerrar ese capítulo con esa persona, tú primero te tienes que curar tú, te tienes que sanar tú. Yo siento que hay un paso, y esto le pasa a mucha gente, del dolor a la sanación. Ese bridge, hay rabia y hay odio, claro que lo hay. Claro. Y es normal. Es imposible ir del 1 al 10. Tienes que pasar por el 2, 3, 4, 5, 6. Y como no es lineal, porque son procesos psicológicos y emocionales, Uh-huh. hay momentos donde dejas de llorar y te da rabia. Y está, o sea, también hay que permitirse, no quiero decir una palabra grosera en este live, pero ponerse muy bravo. Si tú sabes lo que... Totalmente. Muy bravo, muy. Claro, es que la rabia también es un sentimiento. Es decir, eh, Ya una después te cosa es que perdonas. tú, Después te es una perdonas cosa. por iracundo y por pendejo, pero pasa por tus procesos, pues. Claro, pero, o sea, una cosa es que tú tengas tu rabia y la vivas, y otra cosa es que tú uses esa rabia para lastimar a alguien. Ahí es donde tú Claro. estás pasando una línea que no tienes que pasar, porque tú no puedes ir a hacerle daño a otro usando tu propio dolor. Exacto, exacto. No, Eso, no te va a ayudar a sanar, al contrario, vas a seguir creando eso, esa cadena aparte que de... no te va a llenar nada, porque al final del día la rabia no se te va a quitar porque lo lastimaste. No, Porque la rabia la quita el perdón, pero hay que pasarla. y eso crea el círculo en donde yo te hice algo, tú me dices, lo vemos en los políticos. Uno dice Volvemos, una cosa, otro dice otra cosa, y así volvemos van. a lavar con agua sucia. Sí, exacto, estamos lavando con agua sucia. Entonces, bueno, por eso te digo, el tiempo no cura, no lo cura todo. Uno personalmente tiene que trabajar en las cosas que uno quiere mejorar, que no necesariamente significa que todo va a estar bien, sino que tu día a día y la calidad de vida que estás decidiendo tener va a mejorar. Exacto. Me encantó, me encantó. Ujú. Entonces, ¿estuvo bien ese resumen? Yo creo que sí, yo creo que tocamos cosas bien importantes hoy. Estoy pensando y dándole la cabeza cómo lo llevo a mi perspectiva, cómo lo llevo a coaching y de verdad que voy a tener un trabajo arduo. Bueno, lo que Porque, pasa es que hoy tocamos yo creo que hoy tocamos muchos puntos en donde la gente, pues es importante que entienda que la lupa, es decir, uno no puede ir por la vida, y esto lo escuché en una entrevista ayer, de Servando, porque lo siento, soy fan, lo tengo que decir. Y él, parte de la, a mí me gusta mucho ver entrevistas, o sea, yo veo muchas entrevistas de mucha gente, o sea, yo veo el show de este tipo, el Letterman, y yo me quedo como con las cosas positivas que la gente dice, te quedas porque con lo bonito. creo que es importante como entender los procesos personales de la gente, ¿no? Y una de las cosas que este chico decía, del cual soy fan enamorada y lo seguiré siendo, es que uno pasa la vida, y hablaba de la situación de los venezolanos en general, viendo las cosas con lupa.
y uno no se pone un espejo. Ah, sí, yo vi esa parte. Y esa parte me pareció tan bonita y tan, o sea, esa parte a mí me pareció tan bonita porque la realidad es que uno vive la vida viendo las cosas con lupa de lo que los demás hicieron, pero Ujú. uno no se pone un espejo para ver cómo eso tiene un efecto en mí O cómo puedo mejorar, porque yo o sí cómo creo en puedo mejorar. la ley del espejo. Lo que no te está gustando es porque hay algo ahí que no Exacto. está Entonces, cuando tú te funcionando. quitas la lupa y te pones el espejo y te ves a ti misma y tú te empiezas a ver y te empiezas a reconocer, vas a abrir un proceso que no necesariamente va a ser todo bonito, pero es el comienzo de algo. Es el comienzo de que el tiempo juegue a tu favor. Es el comienzo de que el tiempo juegue a tu favor y de que realmente el tiempo sane la herida. Es así. Bueno, Mar, muchísimas gracias. Qué lindo show nos has traído. Quiero recordarles a todos que este show de The Bridge viene a ustedes en forma de audio también por Spotify o plataformas de podcast. Estamos también en Facebook con el mismo nombre, por acá, por Instagram, y que también tenemos los martes un blog que está escribiendo a Wenmar, que los invito de verdad que los vayan a leer, porque así de lindo habla, más bonito escribe. Eh, y a veces cuando leemos las cosas, si eres una persona visual, entran de una manera diferente y ella los condensa de una manera mágica. El de la semana pasada quedé súper contenta también. Y bueno, los invito a que aprovechen y enriquezcan muchísimo y de que le saquen provecho a esta hora semanal que tenemos, a este encuentro que se ha hecho como que la hora en que me maquillo. Bueno, tú y yo, porque yo nada más me maquillo los miércoles. Yo estoy de floja, hasta grabo los miércoles para aprovechar el mismo maquillaje. Bueno, mañana es Acción de Gracias. Mañana es Acción de Gracias. Esperemos que todos tengan un feliz día de Acción de Gracias y que tengan muchos motivos para agradecer. Yo tengo muchos, tengo mucha gente que me quiere, tengo mi familia que todos estamos bien en medio de esta pandemia y tenemos también este proyecto que nos está enseñando mucho. Así es, retroalimentación completa. Así que los queremos muchísimo y bueno, nos vemos la próxima semana. Un beso. Besos.